Ok. Entonces, la vez anterior habíamos quedado en un teorema que nos caracterizaba las direcciones extremas de un poliedro, que lo anoté con un pequeño error, que lo voy a dejar ahora rectificado acá. Entonces, el teorema nos decía que si tengo P, un poliedro escrito en su forma canónica, entonces tengo A por X igual B y X mayor o igual a 0, con A una matriz de M filas, N columnas, coeficientes reales de rango M, y B un vector de Rm. Eh, entonces vamos a tener que una dirección de NRN es extrema, sí, solo sí. Sí, solo sí. La matriz A se puede descomponer en la siguiente forma. Se puede descomponer reordenando sus columnas. Y nos aparece esta matriz B que va a ser invertible. De M por M, coeficientes reales, invertible. Bueno, y N contiene el resto de las columnas. Y D es un múltiplo positivo de un vector D que va a ser de la forma, y aquí es donde me había equivocado, aquí va un menos, B a la menos 1, AJ, y acá EJ. Y bueno, acá lo había anotado bien en un comienzo y lo corregí mal, ¿sí? Donde ese producto, B a la menos 1 por AJ, tiene que ser menor o igual a 0. Y aquí donde AJ es una columna de N y EJ es el jésimo vector de la base canónica, jésimo vector de la base canónica de Rn menos M. Sí, a ver, aquí lo que había anotado yo la semana pasada fue exactamente esto mismo, pero aquí había olvidado poner ese signo, ¿sí? Y escribí esto mayor o igual a 0, ¿sí? Ahí fue un pequeño error que tuve al momento de la escritura del teorema, y que claro, eso hace que finalmente lo que habíamos hecho después en el ejemplo no tenía nada que ver con lo que en realidad deberíamos haber estado haciendo, ¿sí? Entonces vamos a retomar ese ejemplo desde el comienzo, ¿sí? Lo vamos a hacer de nuevo completo. Y ahora lo voy a hacer entero, ¿sí? Voy a calcular todas las direcciones canónicas o sea, todas las direcciones extremas, perdón, de este poliedro. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda que no es particularmente de esto, pero Ujú. tiene que ver con la materia, obvio. Que, ¿por qué a veces el lambda que ocupamos para la definición de conjunto convexo ¿Sí? está definido en un intervalo abierto entre 0 y 1 y otras veces en un intervalo cerrado entre 0 y 1? Mira,
al momento de trabajar con, por ejemplo, cuando los voy a ocupar para envolturas convexas, ahí tengo que ocuparlos entre 0 y 1 cerrados, sí, sí o sí, sí, no hay ninguna alternativa. Pero cuando, por ejemplo, estoy analizando convexidad de alguna cosa, por ejemplo, si quiero demostrar que una función es convexa, por ejemplo, me basta con tomar lambda estrictamente entre 0 y 1, porque si tomo lambda igual 0, porque, a ver, por ejemplo, si yo anoto la definición de convexidad, a mí lo que me gustaría probar, porque esta no la hemos visto en clase, pero la han estado trabajando en auxiliar, si no me equivoco. Eh, para una función convexa, yo necesito demostrar que la función evaluada en lambda x más 1 menos lambda y tiene que ser menor o igual a lambda por f de x más 1 menos lambda por f de y, ¿sí? El asunto es que si yo tomo, en esta expresión, si yo tomo lambda igual 0, lo que debería demostrar es que f de y es menor o igual a f de y. Y si tomo lambda igual a 1, lo que yo querría demostrar es que f de x es menor o igual a f de x. Y en general lo que pasa es que cuando tomo esos valores, los dos de la punta, ¿sí? El lambda igual 0 y el lambda igual a 1, la desigualdad de la convexidad siempre se detiene con igualdad, ¿sí? Porque es una identidad. Porque a la larga, cuando yo tomo una función convexa, lo que estoy haciendo es esto, o cuando quiero verificar que una función es convexa, en el fondo tomo la función y después tomo un par de puntos acá, x, y lo que hago es tomar la recta que pasa por ese punto del gráfico y por este punto del gráfico, y quiero verificar que esa recta queda siempre por encima de la función, ¿sí? Entonces, en realidad siempre se va a cumplir que en los extremos voy a tener igualdad, entonces por eso no lo verifico, y por eso se puede tomar lambda estrictamente entre 0 y 1, ¿sí? No sé si se entiende la idea. Sí, sí se entiende, gracias. Ya, de nada. Sí, eso como paréntesis, igual vamos a profundizar en eso en un poquito más adelante, ¿sí? Cuando ya veamos problemas de optimización en el caso convexo. Sí, por ahora tenemos el concepto de convexidad, lo han estado viendo un poco en auxiliar, pero todavía nos estamos enfocando nosotros en la resolución de, bueno, o al menos en el caso de los problemas lineales, ¿sí? No se ha visto mucho de eso en auxiliar tampoco, pero principalmente porque todavía no llegamos al método de resolución de estos problemas, así que están aprovechando de estudiar un poco más la convexidad y así, de cierta forma, aprovechamos de avanzar un poquito para lo que va a seguir después. Ok, entonces el ejemplo que teníamos era el poliedro P, que estaba dado, bueno, son los X en R4, y lo voy a anotar aquí inmediatamente. 2, 0, 1, 0, 0, menos 1, menos 1, 2, por X igual a 1, 1, y con X mayor o igual a 0. ¿Sí? Este es el poliedro que vamos a estar estudiando. Bueno, como esta, como esta matriz eh, es de 2 por 4, eso implica que voy a tener 4 sobre 2 formas de escoger la matriz B. ¿Sí? Que eso al final da 4 sobre 2 son 6. Entonces vamos una por una. La primera era tomar, bueno, de la misma forma que le había dicho la semana pasada, voy a ir dejando acá un registro de qué columnas voy tomando. Entonces voy a tomar la columna 1 y 2. Eso me deja la matriz 2, 0, 1, 0, que es no invertible. Así que continúo, no me sirve de nada. Después voy por las columnas 1 y 3, que aquí teníamos la 2, 0, 0, menos 1, que es invertible, con B a la menos 1
igual a, déjenme abrir el documento para no estar haciendo los cálculos en la cabeza de nuevo. Aquí está. B a la menos 1 sería en este caso un medio, 0, 0, menos 1. Entonces, ¿qué hago ahora? Lo que tengo que hacer es tomar esta b a la menos 1 y multiplicarla por las columnas restantes, ¿sí? En este caso voy a primero tomar la segunda columna de esta matriz, ¿sí? Que es la columna 0, 1, 1, 0, perdón, de la segunda columna de la matriz A, y eso nos va a dar el vector 1 medio 0, que ese no me va a servir porque yo necesito que todas sus coordenadas sean negativas, menor o iguales a 0. Y la otra opción que tengo es tomar la cuarta columna de la matriz A, ¿sí? Que es la otra que no ocupé al momento de armar la matriz B. Tengo menos 1, 2. Y eso acá nos va a dar el vector menos 1 medio, menos 2. ¿Sí? Y este vector sí es válido porque tiene todas sus coordenadas negativas. Entonces lo vamos a dejar ahí por ahora. Y continúo. Después, ¿qué otra opción tengo? Puedo tomar la columna 1 y 4. Aquí la matriz va a ser 2, 0, menos 1, 2, que es invertible, porque tiene determinante distinto de 0. Y su inversa viene dada por 1 medio, 1 cuarto, 0, 1 medio. Y repito, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Tomo esta matriz y la multiplico ahora, voy a tomar la segunda columna de la matriz A, y esto nos va a dar el vector 1 medio 0, que nuevamente no nos sirve porque tiene todas sus coordenadas positivas, tiene coordenadas mayores o iguales que 0, perdón. Y después voy a tomar esta y la tercera columna de la matriz A, que era la 0 menos 1. Y al hacer esta multiplicación nos va a dar el vector menos 1 cuarto, menos 1 medio. ¿Sí? Y este de acá sí es válido porque tiene todas sus coordenadas menores que 0, así que nos sirve. Sigo, ya pasé con todas las combinaciones posibles tomando la columna 1 como primera columna, así que voy a tomar ahora la segunda columna como la primera de la matriz B y la tercera columna como la segunda. Bueno, ahora nos va a quedar la matriz 1, 0, 0 menos 1, que es invertible nuevamente, con inversa. En este caso va a ser igual a la misma, 1, 0, 0 menos 1. Y ahora voy a tomar esa y la voy a multiplicar primero por la primera columna de la matriz A, que es el vector 2, 0. Y esto nos va a dar como resultado este vector de acá, que nuevamente no nos sirve porque tiene coordenadas positivas. Y la otra opción que tengo es multiplicar esto por la cuarta columna de la matriz A, que es menos 1, 2. Y al hacer esto acá, nos va a quedar menos 1 acá arriba y menos 2 acá. Sí. Y esta sí nos sirve porque tiene todas sus coordenadas negativas. ¿Ya? Así, de esta forma lo fui haciendo con todos los casos anteriores. Ahora la parte de la multiplicación la voy a hacer un poquito distinta, ¿sí? Para ver que en realidad se puede simplificar incluso un poco más la escritura de estas cosas. ¿Qué otra opción tengo? Bueno, puedo tomar la segunda y la cuarta de la matriz. Bueno, eso sería tomar acá el 1, 0,
menos 1, 2. Invertible nuevamente, tiene determinante distinto de 0, y su inversa en este caso va a ser, a ver, el determinante de esto que es 2, así que va a ser un medio. Y acá voy a tener 2, 1, 1, 0. Ok, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a tomar b a la menos 1 por la matriz n completa, ¿sí? Que en el fondo serían las columnas restantes de la matriz. Entonces eso va a ser acá, bueno, esto la matriz b a la menos 1 la voy a simplificar así, va a ser, la primera coordenada acá va a ser 1, acá va a ser un medio y 0. Y la matriz n me quedó conformada por la primera y la tercera columna de la matriz. Entonces eso sería 2, 0 y 0 menos 1. Y ahora en el fondo lo que estoy haciendo es condensar todo en una sola multiplicación, ¿sí? Esto de acá va a dar un 2 acá, un 0 acá. Aquí va a dar un menos un medio. Y acá un menos un medio también. Y aquí miro las columnas del resultado. La primera columna no me sirve, ¿sí? Porque tiene una coordenada positiva al menos. Y la segunda columna sí me sirve, que tiene todas sus coordenadas negativas. ¿Sí? En el fondo esto es una forma de condensarlo simplemente porque al final lo que me queda en la primera columna del resultado es la multiplicación de b a la menos 1 por la primera columna de esta matriz n, y así. ¿Sí? La columna jésima del resultado es la multiplicación de b a la menos 1 por la columna j de la otra, ¿sí? De la matriz n. Entonces, una forma de condensar todo, podría haberlo hecho de la misma forma en todas las anteriores, ¿sí? Quería mostrarlo, ahí después ustedes elegirán la forma que más les acomode. Y por último voy a tomar las columnas 3 y 4, que serían en este caso 0 menos 1, menos 1, 2, que es nuevamente invertible. El determinante de esto es menos 1. Entonces nos va a quedar acá menos 2, 0, 1, 1. Ahí está la inversa. Ok. Entonces, lo que quiero hacer ahora es tomar esta matriz b a la menos 1 y multiplicarla por la nueva matriz n, la que corresponde en este caso, que sería, bueno, nos va a quedar acá menos 2, menos 1, menos 1, 0, y la matriz n me queda conformada por la primera y segunda columna de la matriz A. 2, 0, 1, 0. Y acá, bueno, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar acá un menos 4, menos 2, y acá va a ser menos 2, menos 1. Y fíjense que en este caso, los dos vectores que aparecen ahí me sirven. Perfecto, entonces ahora estamos en condiciones de poder determinar finalmente las direcciones extremas de este poliedro. Un segundito. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y voy a ir anotando abajito, por ejemplo, cuando tomé las columnas 1 y 3, cuando B estaba conformada por las columnas 1 y 3, lo que saqué fue el vector menos un medio 2. ¿Sí? Y esto cuando ocupé, aquí, para obtener esto, ocupé la cuarta columna de la matriz A, que por como lo fui anotando, que finalmente la matriz n yo dije que en ese caso está compuesta en este orden por la segunda y la cuarta columna de A, corresponde con la segunda columna de n. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nunca,
nunca conviene mucho cambiar el orden en sí, o sea, nos conviene mantenerlas en orden, digamos, creciente la indexación de las columnas, ¿sí? Para no desordenar. Eh, entonces, ¿esto a qué se asocia? La dirección acá va a ser tomar el vector que tiene en su primera y tercera coordenada los valores que me salieron acá, negativos, ¿sí? Entonces sería cambiándole todos los signos. Aquí, perdón, me equivoqué, me falta un signo acá. Tengo que tomar todo esto y cambiarle el signo, porque eso es lo que me dice el teorema, y ponerlo en las filas 1 y 3 del resultado. Entonces acá va a ser un medio, acá en la tercera va a ser un 2, y el teorema me dice que el resto lo tengo que rellenar ocupando las componentes de un vector canónico de R2 en este caso, que es la diferencia entre 4 y 2. ¿Cuál de esos dos vectores tengo que tomar? Tengo que tomar el segundo vector canónico porque ocupé, como dije acá, la segunda columna de la matriz n. Entonces acá voy a tener el vector 0, 1. ¿Sí? Entonces esa es la dirección. Vamos a la siguiente. Si tomo el otro caso, que era la matriz B, que está formada por la primera y la cuarta columna de la matriz A, y eso nos dio un vector que era el vector menos un cuarto menos un medio. Ahora, para hacer esto, ocupé acá, al momento de sacar este vector, me voy revisando para atrás, ocupé lo que era la tercera columna de A, y que se correspondía con si voy mirando, era la segunda columna de la matriz N. ¿Sí? Esto lo voy a ir anotando así, porque después vamos a ver que hay una regularidad en todo esto. Entonces, en este caso, la dirección que tengo que tomar es, tomo el resultado que me había dado, el menos un cuarto menos un medio, le cambio el signo y los pongo en la primera y cuarta componente. Entonces nos va a quedar acá un cuarto, un medio. Y el resto lo relleno con las componentes del segundo vector canónico de R2, ¿sí? Porque tomé la segunda columna de la matriz N, perdón. 0, 1. Después, ¿qué hice? También tenía con las columnas 2 y 3. En ese caso me salió el vector menos 1, menos 2. ¿Cómo lo saqué? Lo saqué cuando ocupé acá la cuarta columna de la matriz A y que se correspondía con la segunda columna de la matriz N. Entonces, ¿qué hago? Relleno con los números que obtuve con signo cambiado en la segunda y tercera componente, así que nos queda un 1 y un 2 acá, y el resto lo relleno con el segundo vector canónico de R2. Entonces va a ser un 0 acá arriba y un 1 acá abajo. Vamos con la otra. Que eso ya tengo que mirar acá arriba. Porque ahí llegamos hasta acá. Hasta este llegamos. Ese ya está listo. Entonces ahora tengo que tomar columnas 2 y 4. Están formados por las columnas 2 y 4. Y en ese caso obtuve un solo vector que fue el menos un medio menos un medio. ¿Cómo lo obtuve? Bueno, si yo reviso mis cálculos acá, para obtenerlo ocupé, como está acá en la segunda columna de este resultado, ¿sí? Significa que está asociado a esta columna, a la 0 menos 1, que fue la tercera columna de la matriz. Entonces esta la obtuve ocupando la tercera columna de A. Y que se correspondía también con la segunda columna de N.
¿Qué obtengo acá? Bueno, le cambio los signos a estos dos menos un medio y los pongo en la segunda y en la cuarta posición. Y el resto lo relleno ocupando los vectores de la base canónica de R2. Sí, el segundo vector de la base canónica de R2, perdón. Entonces va un 0 acá y un 1 acá. Y por último, cuando tomo las columnas 3 y 4 para la matriz B. Y ojo acá, que esto me dio dos resultados. ¿Sí? Los dos vectores que me salieron me sirven. Y son el vector, espérense, espérense un poquito. Ah, no, está bien, no he dicho nada. Tengo eso. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tengo? Bueno, tengo el vector menos 4 menos 2, que este salió al ocupar la primera columna de A, que se correspondía también al mismo tiempo con la primera columna de N. Y eso nos da un vector acá que va a ser lo que resulta de cambiarle el signo a estas cosas y ponerlo en la tercera y cuarta componente, así que nos queda un 4 y un 2 acá abajo. Y arriba tengo que, bueno, todas las otras componentes las tengo que rellenar ocupando el primer vector canónico de R2 en este caso. Entonces nos queda un 1 y un 0. Pero acá también tengo otra opción, que es el vector menos 2 menos 1, que también nos salió. ¿Cómo se obtuvo? Se obtuvo ocupando la segunda columna de A, que se correspondía a su vez con la segunda columna de N. Em, y como lo hago acá, lo mismo, cambio los signos y pongo los valores en la tercera y cuarta componente, así que nos queda un 2 y un 1. Y el resto lo relleno ahora con el segundo vector de la base canónica de R2. Entonces sería el 0 y el 1 acá. Ahora, en resumen, me aparecieron 1, 2, 3, 4, me aparecieron 6 direcciones extremas. En principio, sí, pero por ejemplo, fíjense, las voy a ir marcando con distintos colores. Voy a ocupar esta herramienta. Por ejemplo, eh, ese de ahí. Tengo ese vector que marqué en verde, pero por ejemplo, si miro el siguiente, fíjense que tengo, el primero tiene un 1 medio, el segundo tiene un 1/4, que es la mitad de eso, en la primera componente. Después en la segunda los dos tienen un 0, en la tercera componente acá tengo un 2, acá tengo un 1, que es la mitad de lo anterior, y acá tengo un 1 y acá tengo un medio, que es la mitad de lo anterior. Entonces acuérdense que habíamos dicho que dos direcciones eran iguales si es que una es ponderación de la otra, ¿sí? Ponderación positiva. Y en este caso eso se cumple, así que estas dos direcciones son iguales. La siguiente, nos fijamos que ya la siguiente dirección, la tercera, está acá, ya no se relaciona con las anteriores, porque de hecho esta tiene un 0 en la primera componente, ¿sí? Así que esa la voy a marcar con otro color. Vamos a hacer con amarillo. Ahora, si miro la que sigue, me doy cuenta que esta de acá, la cuarta que calculamos, es la mitad de la anterior, ¿sí? Así que esto también es la misma, son direcciones iguales. En términos de direcciones son exactamente iguales. Si miro la siguiente, me doy cuenta que es una cosa completamente distinta, porque ahora tiene la última que estábamos viendo tiene un 0 arriba y la otra tiene un 1, así que no pueden ser una múltiplo de la otra. Sí, salvo que fuese multiplicado por 0, pero tampoco. Entonces esta otra.
Y por último, la última que está acá, que es 0121, nosotros ya esa de hecho la habíamos visto, es la que está acá. Esta de acá salió repetida. Entonces, es la misma allá. Entonces, a la larga, al hacer todos estos cálculos, en realidad de todo lo que sacamos de estos 6 vectores, en realidad estos 6 vectores nos están entregando solamente 3 direcciones. ¿Sí? Entonces vamos a anotar acá abajo, por lo tanto, las direcciones extremas del poliedro P son las siguientes. Tenemos por una parte, y aquí podemos escoger la forma más simple de escribirla, ¿sí? Por ejemplo, si es que todos los vectores que salieron acá salen todos con fracciones horribles, los puedes multiplicar por un número lo suficientemente grande para que queden puros números enteros en todas las componentes. Eso se puede hacer, no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, voy a tomar la dirección 0121. Esa es una. Tengo esta otra, que es la... Fíjense, por ejemplo, que es las que están marcadas en verde, estas dos de acá, todas tienen números fraccionarios, ¿sí? Entonces voy a tomar la primera y la voy a multiplicar por 2 para que no me quede, para que me quede sin fracciones. Eso lo puedo hacer. Entonces va a ser el 1042. 1042. Y la otra va a ser la que está marcada en azul. Que sería... miren, no me había dado cuenta. Era la misma. ¿Sí? Se me había pasado ese detalle. No la comparé con esa. Entonces tengo dos direcciones extremas nomás. Sí, esta la voy a tener que volver a marcar porque era la misma que las primeras. Esta de acá. Ahí sí. Y listo. Esas son tiene dos direcciones extremas, ¿sí? Ahora, la cantidad máxima de direcciones extremas que esta cuestión podría haber tenido se podía calcular de forma muy similar a cómo se hacía con los puntos extremos, ¿sí? Con los puntos extremos coincidía con la cantidad de formas que yo podía elegir esta matriz B, ¿sí? Entonces eran 6 formas. Pero ahora acá es esa cantidad multiplicado por la cantidad de columnas que me quedan formando las matrices N, ¿sí? En este caso eran 2. Así que esta cuestión podría haber tenido a lo más, o podría tener como máximo 12 direcciones extremas, ¿sí? Pero al final, después de todo lo que hicimos acá, termina teniendo solamente 2. ¿Sí? Las demás que aparecen, puede ir pasando esto, puede ir pasando que las matrices B no sean invertibles en el camino, o de ser invertibles podría pasar que esto de acá, que las direcciones se vayan repitiendo, ¿sí? Entonces, esas son todas las cosas que van a pasar. Y bueno, muchas veces, muchos puntos entre medio al momento de hacer las multiplicaciones son puntos que terminan siendo no válidos, como este de acá, que son puntos que no satisfacen la condición de negatividad del vector. Entonces, sí, es un proceso, y ese es el problema. Si bien el proceso nos lleva a las direcciones extremas del polinomio, perdón, del poliedro, eh, toma mucho tiempo, es muy engorroso y muchas veces es redundante, ¿sí? Por eso vamos a ver este asunto de lo que llamamos el algoritmo simplex, que finalmente toma estos dos resultados, estos dos teoremas de la búsqueda de puntos extremos y de direcciones extremas, y los condensa en un algoritmo que se salta todas estas redundancias de cierta forma. ¿Sí? O de cierta forma las va tratando de manera óptima, para no estar pisándose la cola muchas veces y haciendo cálculos innecesarios y todo eso. Ok, ¿alguna duda, alguna consulta sobre el problema en sí? ¿Sobre el ejemplo? ¿O sobre el teorema? Yo tengo una pregunta Dime. que no entendí por qué a veces nos daba la primera o la segunda columna de n. Aquí repito. Sí, sí. Es más que nada por el orden que yo fui considerando. Mira, por ejemplo, acá,
Cuando tomé la primera y tercera columna de B, implícitamente lo que estoy diciendo es que N está formada en este orden por la segunda y la cuarta de la matriz A, ¿sí? Entonces, cuando acá tomo el producto, por ejemplo aquí estoy multiplicando B a la menos 1 por, por la segunda columna de A, ¿sí? Y eso me entregó un resultado. Y esa segunda columna de A correspondía a la primera de N. Y después acá hago la multiplicación por la cuarta columna de A, que corresponde a la segunda columna de N, ¿sí? Y ese sí me sirvió. Entonces, por eso consideré solamente ese que es la segunda columna de N, o bien la cuarta columna de A, ¿sí? Perfecto, gracias. Ahora, gracias porque me hiciste recordar algo que iba a mencionar. Porque cuando estaba armando los vectores acá finalmente, fíjense que el teorema solamente nos habla dice EJ es el jésimo vector de la base canónica de R2 en este caso, ¿sí? Y AJ es la columna de la matriz N, ¿sí? Como que indexo todo en términos de la cantidad de índices que tenga las columnas de N. Pero acá yo escribía cada rato cuál columna de A estaba ocupando. ¿Por qué hice eso? Fíjense que tomar el primero o el segundo vector de la base canónica, de R2 en este caso, es exactamente lo mismo que si yo hubiera hecho lo siguiente. Fíjense que acá yo dije cuarta columna de A, y el 1 que me apareció en el vector, el que tuve que agregar, me apareció en la cuarta posición. Acá cuando era la tercera columna de A, el 1 me apareció en la tercera posición. En la cuarta me apareció acá abajo, tercera columna de A me apareció aquí en la tercera componente. Cuando tomé acá la primera columna de A, el 1 me apareció acá arriba, en la primera. Cuando tomé la segunda columna de A, el 1 me apareció en la segunda componente, ¿sí? Así que esas son dos formas de verlo, ¿sí? Esa es otra interpretación del teorema. Yo podría decir, tomo el resultado que me dio acá al multiplicar con B a la menos 1 y todo, le cambio el signo y los pongo en primera y tercera posición, ¿sí? Por ejemplo, acá arriba, en este. Los pongo en la primera y la tercera posición con los signos cambiados, y después relleno con puro cero el vector, excepto en la cuarta coordenada, donde ahí voy a poner un 1. ¿Sí? Esa otra forma de leer el teorema. ¿Sí? Entonces, por eso lo anoté las dos formas. Perfecto. Entonces, vamos a dar una pequeña idea de la demostración de estos dos teoremas, antes de ya dar una escritura completa sobre las descripciones de los poliedros y que va a ir completamente de la mano al método que vamos a ver después para la resolución de problemas de programación lineal. Entonces aquí vamos a poner un sketch of proof. Este va a ser de caracterización de puntos extremos. Bueno, entonces, supongamos, este va a ser el implica de vuelta, ¿sí? Que este teorema nos decía, un punto es extremo, sí, solo sí, puedo reordenar la matriz A, dejando una matriz invertible y otra matriz que contiene el resto de las columnas, y el vector lo puedo escribir como, tienen algunas componentes, las componentes del producto B a la menos 1 por B, donde B es el lado derecho del poliedro, y el resto relleno con puro cero, ¿sí? Entonces eso, salvo reordenamiento de las coordenadas del vector X, lo vamos a escribir de esta forma, ¿sí? Voy a considerar que tengo todo, que se cumple todo eso, así que tengo un X que está escrito de la forma B a la menos 1 por B y 0, ¿sí? Donde aquí, acuérdense, cuando escribo esto, no estoy diciendo que sea en ese orden, ¿sí? Sino que el orden en que están puestas estas coordenadas depende de cómo fui tomando las columnas de la matriz A para formar la matriz B, ¿sí? Por ejemplo, si estos fueran 4 coordenadas y la matriz B la armé ocupando la primera y la cuarta columna de A, entonces esto tendría
las coordenadas del resultado de b a la menos 1 por b, esas coordenadas las tendría en la primera y cuarta coordenada del vector x, y el resto serían puro cero, ¿sí? A eso se refiere esta notación. Y que sabemos que va a ser mayor o igual a 0, porque el teorema también nos dice eso, que tenemos que chequear que este producto, que el b a la menos 1 por b, tiene todas sus coordenadas mayores o iguales que 0, y el resto son puros 0, así que el vector x también cumple eso. Entonces, vemos que primero, que x pertenece al poliedro, ¿sí? Que era un poliedro en la forma canónica. ¿Por qué pertenece al poliedro? Bueno, por una parte, cumple que todas sus coordenadas son mayores o iguales que 0, así que eso está bien. Entonces ya tenemos que x es mayor o igual a 0, así que eso está bien. Además, yo quiero ver qué pasa con el producto de a por x. ¿Sí? A mí me gustaría que a por x sea igual al vector b, para demostrar que finalmente el vector x pertenece al poliedro. Ahora, y aquí es como se ocupa esta notación. Bueno, la matriz A yo la había reordenado, ¿sí? Con una matriz B y una matriz N. Y el vector X, con ese reordenamiento, yo lo puedo escribir de esta manera, ¿sí? En el fondo lo puedo escribir por bloques desordenados, de cierta forma, ¿sí? Y esto no es difícil de demostrar, que en realidad es usando la fórmula de la multiplicación de matrices. El resultado de esto no es más que tomar el primer bloque de la matriz A, sí, aunque estén las columnas desordenadas, eso no importa mucho, porque después todo esto yo lo puedo escribir como columna por columna y reordenar todo y acomodarlo como yo quiera. Entonces va a ser B por B a la menos 1 por B, ¿sí? O sea, en el fondo voy a tomar el primer bloque de esto, de la matriz A, y multiplicarlo por el primer bloque del vector B, más el segundo bloque de la matriz A por el segundo bloque del vector, ¿sí? Y bueno, claramente esto da 0 porque es una matriz por 0. Y lo otro, tengo el b y el b a la menos 1 que se cancelan, así que nos va a dar la identidad, así que finalmente esto nos da b, ¿sí? Esto no voy a entrar más en detalle, ¿sí? Son detalles de álgebra lineal, pero claro, si yo tuviese un listado de cómo permuté las columnas de la matriz A, yo podría escribir todo esto de una manera súper formal, ¿sí? Y escribirlo con sumatorias, con las componentes de todas las cosas, y sería un cacho, pero concluiríamos exactamente lo mismo, ¿sí? Porque tiene que ver con que finalmente, si yo intercambio dos columnas de la matriz A, e intercambio las dos filas correspondientes del vector por el que estoy multiplicando, el resultado que voy a obtener es exactamente el mismo, porque lo único que estoy haciendo es meter dos matrices de permutación entre medio, ¿sí? No sé si se acuerdan de estas cosas de las matrices de permutación en álgebra lineal, que eran matrices de identidad que tenían filas cambiadas y que su inversa era la misma. Entonces, si yo meto esas dos ahí, al multiplicar por la derecha me intercambia las columnas de la matriz, y al multiplicar por la izquierda me intercambia las filas de lo que está al lado derecho, ¿sí? Entonces, finalmente lo que pasa ahí es que meto esa identidad al medio, hago esas permutaciones y el resultado no cambia, porque lo que hice fue poner una identidad al medio, ¿sí? Esa es más o menos la idea. Bueno, no es más o menos la idea, esa es la idea, ¿sí? Pero para poder resumir todo eso y no perder tiempo en esas cosas, lo escribimos de esta forma y pensamos que estas son multiplicaciones por bloques y esos bloques están desordenados de alguna forma, pero no nos interesa, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el vector X pertenece a P. Es lo primero que necesitábamos verificar para ver que sea punto extremo, ¿sí? Porque un punto extremo tiene que pertenecer al conjunto, ¿sí? Entonces, supongamos ahora, supongamos que no es punto extremo. O no, ni siquiera. Supongamos que existen un X, perdón, un U y un B en Rn, y lambda, y esto va relacionado con lo que preguntaban delante, entre 0 y 1 estricto, tales que
tales que B, o lo voy a anotar así, tales que X es igual a lambda U más 1 menos lambda B. ¿Por qué lo escribo así? Porque yo lo que quiero hacer ahora es lo siguiente, yo quiero demostrar que X es punto extremo. Entonces voy a suponer que se puede escribir como combinación convexa de dos puntos, ¿sí? De dos puntos que pertenecen al poliedro. Eso es lo que tenía que anotar acá. Esto no está en Rn, esto está en P. Entonces, voy a decir que esa combinación convexa es estricta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que yo quiero concluir acá para demostrar que es punto extremo es concluir que U y B tienen que ser iguales a X. ¿Sí? Entonces, si el lambda fuese cero, uno de estos vectores va a estar multiplicado por cero, así que puede ser cualquiera, así que eventualmente podría ser X. Y, y el otro va a quedar multiplicado por 1 y la igualdad me va a decir que va a ser X, ¿sí? Entonces, por eso tomamos una combinación convexa estricta, ¿sí? Esa es la cosa importante. Entonces, como X lo escribimos de la forma B a la menos 1 por B y ceros, ¿sí? En las componentes que correspondan, denotamos U y B por bloques de la misma forma, ¿sí? O sea, los bloques van a corresponder a las mismas componentes, ¿sí? A eso me refiero, como U igual a U1, U2, V igual a V1, V2, ¿sí? Esto quiere decir que finalmente U2 y V2 corresponden a las coordenadas del vector U y V, correspondientes a aquellas en las cuales el vector X de arriba tiene ese bloque de puro cero. ¿Sí? Esa es la idea. Así, la igualdad X igual a lambda U más 1 menos lambda B. Como finalmente cuando yo hago esta igualdad la hago componente por componente, puedo ver ahora también qué pasa en estas igualdades en cada bloque. ¿Sí? Se escribe, entonces esta igualdad se escribe como, bueno, para el primer bloque voy a tener que B a la menos 1 por el lado derecho va a ser igual a lambda por U1 más 1 menos lambda por B1. Y el otro bloque que eran puros ceros, acá me va a quedar lambda por U2 más 1 menos lambda por B2. ¿Sí? Entonces acá tenemos dos cosas. Y vamos a tratar de sacar información a partir de esta de acá. Fíjense, por ejemplo, que de la segunda, acá, yo sé que tomo una coordenada, por ejemplo, de U2 en alguna parte, o sea, del vector U, ¿sí? Y tomo otra coordenada, la misma coordenada del vector B. Y lo que estoy haciendo es tomar una combinación convexa entre ellos dos. Una combinación convexa entre dos números reales, ¿sí? Yo los tomo. Cualquier cosa que sea combinación convexa de ellos dos va a estar en el intervalo que une esos dos puntos, ¿sí? Y yo sé que ese resultado me está dando cero, ¿sí? Es un número que me está diciendo que cero está en alguna parte entre medio estrictamente de este número y este número de acá, que son las coordenadas correspondientes del vector U y del vector B. Para que eso pase, necesariamente uno de los dos tiene que ser negativo, ¿sí? ¿Queda claro eso? Necesito que me lo confirmen, porque es importante para poder concluir acá, Sí, ¿sí? Es la única opción, ¿sí? Si es que la combinación convexa me dio cero en una coordenada, significa que en esa coordenada el vector U o el vector V tienen un valor negativo, ¿sí? Entonces, eso implica que de eso yo puedo decir que
como U y B pertenecen a P en particular, lo que se va a cumplir, tenemos que U y B tienen todas sus coordenadas mayores o iguales que 0. Pero esta igualdad implica que, bueno, en realidad no es tan así como lo dije, pero en realidad tiene que ser menor o igual a 0, ¿sí? Y en realidad tienen que ser los dos iguales a 0, eso es lo que se concluye. Pero esta igualdad implica que si U, perdón, esta igualdad implica que si U2 o B2 tuviesen coordenadas no nulas, necesariamente alguna es negativa. Sí, por lo tanto, la única opción que nos queda es que U2 y B2 son 0. O sea, en el mismo bloque donde el vector X tiene puros 0, el vector U y el vector B también tienen puros 0. No hay otra opción. ¿Sí? Bueno, ahora, pero además, vemos que A por el vector U es igual a B, porque eso es simplemente por pertenecer al, ¿cómo se llama? Al poliedro. ¿Sí? Entonces, porque U pertenece a P. Luego, y de la misma forma como lo hicimos con el vector X, yo sé que el A por U lo puedo escribir por bloque. Esto es el bloque invertible, el bloque no invertible, el bloque N, multiplicado por el vector U escrito por bloques también. El bloque 1 y el bloque 2. Y esto habíamos dicho que es tomar B por U1 más N por U2, que dijimos que eran puros ceros, ¿sí? Por lo que acabo de justificar arriba. Así que esto nos da B por U1. Así, lo que nos queda es que como A por U era igual a B, nos queda que B por U1 es igual al lado derecho, al vector B. Pero B es invertible. Así que en realidad hay una sola opción para U1. No puede tener, no tiene más valores posibles. U1 necesariamente tiene que ser B a la menos 1 por el vector B. Análogamente, ¿sí? Y de verdad es análogamente completamente porque hacer lo mismo que hice acá desde el pero además, hacer lo mismo con el vector B, ¿sí? Porque cumple exactamente lo mismo. Entonces vamos a tener que B1 también es B a la menos 1 por B. Luego, concluimos que el vector U es igual al vector B porque U1 y B1 los dos eran igual a B a la menos 1 por B y tenían puro cero abajo. Y que eso era exactamente igual al vector X que tomamos al comienzo. ¿Sí? Entonces, ¿qué demostré ahí? Demostré que si X es combinación convexa de dos puntos, esos dos puntos tenían que ser el mismo vector X. Eso significa que X es un punto extremo. Ok. Eh, esa finalmente es como la parte que más vamos a ocupar del teorema. ¿Sí? O sea, técnicamente la otra también, porque después vamos a ver que en realidad las soluciones de estos problemas siempre se encuentran en los puntos extremos, entonces nos gustaría saber que con este método estoy recorriendo todos los puntos extremos.
¿sí? Eh, pero me voy a quedar con esta mitad de la demostración solamente, ¿sí? Y para la caracterización de las direcciones extremas, la caracterización es bastante, o sea, perdón, la demostración es bastante similar, ¿sí? Tiene que ver con descomponer las direcciones, pasa por algo también de múltiplos, porque para chequear las direcciones extremas, acuérdense que ahí no tomamos lambda entre 0 y 1, no tomamos una combinación convexa, sino que tomamos una combinación lineal que sea con factores positivos, ¿sí? Sí, eso, con factores positivos. Entonces, me interesaba esto más que nada por esto de la definición del punto extremo sobre todo, ¿sí? De ocupar en algún desarrollo, de demostrar que algo es punto extremo, porque se suele hacer así, porque la definición de punto extremo es media compleja, es una definición en negativo, ¿sí? Un punto extremo si no puede ser escrito de cierta forma, ¿sí? Entonces, la forma de demostrar típicamente es casi como si se demostrara por contradicción, ¿sí? Como que voy a suponer que sí se puede hacer, y bueno, en caso de poder hacerse, voy a demostrar que los puntos con los cuales se escribía la combinación convexa no eran distintos de x, tenían que ser los dos iguales a x. Entonces, por lo tanto, tenía que ser, o sea, eso implica que x es un punto extremo. ¿Sí? Ok, bueno, hoy día no hicimos una pausa porque me quedé pegado viendo esto, pero, a ver, van a ser las 11:30, así que yo creo que estamos bien por hoy día, ¿sí? Podemos dejar la clase hasta acá. Eh, Ahora, no sé si tienen alguna duda sobre la demostración, porque yo encuentro que es compleja en el sentido de la notación, sobre todo, que es bien densa. Sí, esto de que en el fondo son multiplicaciones de matrices por bloques, que es una cuestión que no se estudia mucho, se ocupa muy poco. Acá se ocupa harto porque nos simplifica la vida, ¿sí? Nos permite estar trabajando con todos estos objetos sin tener que estar dejando explícitamente escritas las permutaciones que se están haciendo y todo eso. Eh, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta sobre todo esto. Y si no, dejamos la clase hasta acá y ya el día viernes vamos a comenzar a estudiar el algoritmo simplex, que nos va a ayudar a resolver ya de lleno los problemas de programación lineal y que, como les decía, ese algoritmo se basa en estos dos métodos, o sea, en estos dos teoremas. ¿Sí? En el fondo, la única diferencia es que en vez de estar calculando todos los puntos extremos y todas las direcciones extremas, el método simplex lo que nos dice es, ok, primero te doy un algoritmo para elegir un buen punto de partida, ¿sí? En el fondo, partir de un punto que pertenezca al poliedro, ¿sí? Y después te voy a dar una receta para moverte hacia el siguiente punto extremo que sea más conveniente, ¿sí? Y al mismo tiempo, voy a mirar desde ese punto extremo si es que hay direcciones extremas que salgan de ahí, en las cuales, si estoy en un problema de minimización, por ejemplo, si sale desde ahí alguna dirección extrema que haga que el problema no tenga solución, ¿sí? Entonces, tiene que ver con direcciones de descenso principalmente, en el siguiente sentido. Me voy a parar en un punto. Voy a mirar los puntos extremos a los cuales puedo llegar por líneas. En el fondo, esa es más o menos la idea del algoritmo. Si pillo alguno que yo vea que la pendiente en el fondo de mi función lineal que voy a optimizar se lleva bien, entre comillas, con la forma del poliedro, en el sentido de que va a ser una dirección en la cual, un camino sobre el cual el valor de la función objetivo decrece bastante, me voy a ir a ese punto extremo, ¿sí? Y así voy a ir recorriendo, el algoritmo simplex me va a ir diciendo de qué manera tengo que ir recorriendo, y al mismo tiempo va a ir chequeando si es que hay direcciones extremas que me den algún sentido de no acotamiento del poliedro que haga que el problema no tenga solución. ¿Sí? Entonces todo eso va a quedar determinado y se resume en una tablita. ¿Sí? Es una tablita que hay que ir modificando, hay que hacerle varios pasos y que es básicamente como invertir matrices. ¿Sí? Termina siendo más o menos eso. ¿Sí? De la misma forma que uno hace el algoritmo de Gauss para invertir matrices, que hay que tener todo ordenado y que, claro, hay que ir escribiendo la matriz varias veces para abajo, cambiándole cosas, todo eso. El algoritmo simplex va a ser básicamente lo mismo. Ok, entonces, como no hay ninguna duda, ninguna consulta, vamos a dejar la clase hasta acá
Les voy a subir este material ahora en un ratito más, junto con este videito acá de YouTube. Y nos estamos comunicando bueno, durante la semana si es que hay cualquier cosa que necesiten decirme. Y si no, ya nos vemos el día viernes, ¿sí? Que les vaya bien, que tengan buena semana. Gracias, profe. Gracias, Chao, profe. chao. Chao. Igual, gracias. Chao, profe, Chao. gracias, profe.